Hola, mis queridos amigos, hermanos, somos uno, una célula del mismo ser, ya hemos dicho siempre. Repetimos mucho, claro, pero ¿qué vamos a hacer si es la verdad? ¿Es verdad? Bueno, pues después de estas risitas un poco locas, vamos hoy con el deseo de finalizar esta serie de los chakras y el amor, la esencia que somos. Pues con ese deseo vamos al Agnya, un chakra muy interesante también, muy complejo. Porque el Agnya prácticamente es el mundo en el cual vivimos, en el cual vive este ego, podemos decir, este pensamiento que hemos dicho, soy esta persona, ahí vive en el Agnya, en esa marabunta de cosas que pasan dentro del Agnya. Y es un chakra, como decíamos, bastante complejo. Y lo primero es, me gustaría hoy sentía en la meditación, bueno, también quiero compartir que todos los mensajes que me gusta compartir aquí con el mundo, con los demás, son mensajes nacidos del estado meditativo, no de un proceso que yo le doy dando vueltas a la cabeza, sino en el estado meditativo cuando esa mente, que es ese mundo donde vivimos, está en paz, está en silencio, pues ahí aparecen ideas espontáneamente que no son parte de un proceso mental, de un análisis, son espontáneamente energía que sale en ese océano de paz de la mente cuando estás en meditación y que me parecen muy bonitos y por eso vienen conjuntamente con el deseo de compartir con todo el mundo, con el que quiera, claro, con el que le llegue. Bueno, pues el Agnya, hoy sentía en la meditación, de algún modo, ese mundo donde vivimos, es como, podríamos visualizarlo como una cebolla con diferentes capas, con diferentes niveles. Hay un nivel profundo, que es de donde crece lo demás, ¿no? Como el centro de la cebolla, y aparecen más capas, más capas, más capas. Bueno, pues el nivel más profundo es como el nivel, podemos decir, superior, el origen, el nivel original, ¿no? Que es a donde en verdad deberíamos intentar llegar con nuestra conciencia para poder transformar esa cebolla que es ese mundo, esa mente en la cual vivimos. El nivel superior está formado podríamos llamarlo dos entidades. Entidades porque cuando están en desequilibrio, estas dos entidades asumen de algún modo pues, su propia entidad, en el sentido de que ellos son los que controlan, los que manejan todo ese mundo mental, todo nuestro mundo. Estas dos entidades son el ego y el superego, que son el subconsciente y el supraconsciente. Esas dos bolas de energía que tenemos en nuestro cerebro, una a un lado y otra al lado. En el lado derecho de la cabeza está conectado con el lado izquierdo porque se cruza en el Agnya. Entonces en el lado derecho tenemos el subconsciente, que es el superego. Y esa entidad cuando se ha ido de madre ha crecido demasiado en desequilibrio y está controlando todo el resto. Pues esa entidad está formada en su núcleo por lo que conocemos como condicionamientos. Condicionamientos es todas las enseñanzas que hemos recibido, todas, de nuestro padre, del lugar donde nacemos, de la religión donde nacemos, si es que la hay, de la cultura donde nacemos, no solo en esta vida que estamos viviendo ahora, sino en el proceso el devenir de nuestro alma, que lleva vidas y vidas encarnando y volviendo a encarnar y volviendo a encarnar, evolucionando poco a poco. Entonces, todo lo que se ha aprendido, todas las enseñanzas, podemos decir,
podríamos llamarlo las experiencias que han quedado imprimidas dentro de ese superego, dentro de esa mente. Todas las experiencias dejan una impresión ahí, una enseñanza, un condicionamiento, que hace que el alma lo use como recursos. Son recursos que tenemos dentro de nosotros para luego en la vida diaria con el mundo, la relación con el mundo, pues utilizarlo. Es lo que utilizamos, nuestros recursos. Todo lo que hemos aprendido, los condicionamientos. Cuando esa energía crece demasiado, esa carga, eso se convierte en una carga, en el sentido de que hay tantos requisitos, tantas cosas que cumplir, tantas leyes, tantas cosas que deberían ser así o asado, que se convierte en una carga porque es muy difícil de satisfacer todo eso en nuestra propia vida y en el mundo. Eso es tan difícil que se convierte en una carga. Y esa carga supone una depresión energética. Eso hace que las personas que esa energía crece demasiado, el superego, demasiados condicionamientos, tienden a ser personas más depresivas, más tristes. Y esa carga, esa depresión, también hace que sean personas muy, muy sensibles. Sensibles en el sentido de que cualquier cosa que ocurre en el mundo, cualquier persona que le dice, oye, esto, enseguida hay una reacción muy fuerte en ello. Incluso le dice, oye, esto no has hecho bien. ¡Wow! Enseguida parece que se ha acabado el mundo y hay una reacción muy grande. En el sentido depresivo, de que esas personas se castigan a sí mismas, como si todo estuviera mal, todo el mundo está en mi contra, siempre me pasa todo mal, todo negativo, y no ven solución. Cuando hay una persona que hace algo que ellos sienten que está mal, esa persona está sentenciada, podemos decir. No hay posibilidad al cambio, ¿no? Es una cosa depresiva. Esa es la primera entidad. Todos los condicionamientos, todos los recursos que tiene nuestra mente. En el otro lado, el ego, que está en el lado izquierdo de la cabeza, que está conectado con el lado derecho, el Pingala Nadi, el lado de la acción, ahí tenemos el ego. Superego y ego. El ego, ya los hemos explicado en otros vídeos, en otras charlas, el ego es simplemente una idea, un pensamiento. Pensamiento básicamente es yo soy esta persona. Ese pensamiento. Eso es solo un pensamiento. Ya no lo creamos o no. Nuestra conciencia se lo quiera creer o no y lo siga. Es solo un pensamiento. Y como ya habíamos dicho en el vídeo anterior del Visuddhi, es más lógico pensar que somos una parte de un universo y que esa parte no nos podemos separar del universo. Aquí en el cuerpo sí hay un límite, pero a nivel energético no nos podemos separar. ¿Dónde vamos? Somos una parte de una totalidad y no solo un ser individual. Bueno, pues el ego, esa idea, tiene en sí, es el origen, porque normalmente en los seres humanos es el ego el que tiene el control. Y ya se alimente más del superego, es decir, demasiado condicionamiento, demasiada carga, demasiada depresión, y se vuelve un ego más oscuro en el sentido de que es un ego más depresivo, más focalizado hacia lo negativo. O un ego que está volcado más hacia afuera, hacia la proyección de todo eso, pero fuera. Por supuesto, todos los egos se alimentan del superego, de los condicionamientos, todos. Pero cuando hay demasiada carga, eso se ha convertido en la entidad predominante, el superego, el ego se vuelve depresivo. Y si no, si lo que ha crecido más en desequilibrio es el ego, esas personas están más proyectadas más hacia afuera, a proyectar su energía afuera, a actuar fuera. Mientras que las personas más del superego están más siempre volcadas hacia adentro, asumiendo esa carga. Bueno, pues en el ego, esa idea es el conflicto de todos los problemas en el universo. Es el origen de todos los problemas. Y el ego, para las personas espirituales,
podríamos decir, muchos lo consideran como el enemigo a derrotar. Es lo que hay que disolver para por fin realizar lo que somos y estar en un estado de gozo y gozando todo el tiempo, independientemente de lo que pasa en el mundo. Simplemente ser el gozo, serlo, no disfrutar el gozo, ser el gozo. Bueno, pues el ego parece ser que es el enemigo, ¿no? Yo no lo considero así, un enemigo. Ya he explicado otras veces que lo considero como un niñito al que hay que inundar de la energía que en realidad somos del amor, inundarlo completamente, ¿no? Darle y darle amor. Y es el modo que ese se disuelva. No luchando contra él, porque cuando se lucha contra él, ¿quién lucha? ¿Quién lucha contra el ego? ¿Otro ego? Nuestro es el mismo ego, asumiendo diferentes roles. Un ego y un ego espiritual que lucha contra el ego. Ego más gordo. Perdón por las risas, pero es que me surge natural. El ego es yo como lo siento más, es como un niño al que derramar o al que derretir con el amor de la diosa, de la madre, que es nuestro propio amor y el amor de todas las cosas. Bueno, pues como decíamos, el ego es el origen de todos los conflictos, de todos. Estas dos entidades, el ego es esa idea soy un ser individual y esa idea implica que tiene que haber una supervivencia dentro de un mundo separado y como al ser un ser limitado tenemos que luchar continuamente contra la limitación y cualquier persona que se eleve más por encima va a surgir un ataque, porque es cuestionar nuestro propio ego. Si hay alguien que parece que está por encima, nuestro ego parece que le están controlando, le están imponiendo, entonces nuestro ego se ve amenazado, entonces habrá una lucha. Eso es natural. En los egos, esa es la esencia del ego. Por eso el ego tiene una tendencia muy predominante a focalizar en lo negativo en los demás, porque son otros egos y hay que echarles para abajo, para que el nuestro no esté abajo. Afán de supervivencia simplemente, es natural. Estas dos entidades son el corazón de esa cebolla, el ego y el superego. Estas dos entidades son una ilusión, porque son energías, es real, eso son energías, pero que ellas son lo que somos, eso es lo que es irreal. No somos eso. Son energías que están ahí en ese corazón de esa cebolla, de ese mundo, de esa mente. Eso, por supuesto. Bueno. Del ego, alrededor hay otra capa de cebolla, otro nivel. Un poquito no tan sutil, podemos decir, otro nivel. Y ese nivel es entre el ego y el superego, el mundo de las ideas. Las ideas como normas que ese ego ha asumido, basado en esos condicionamientos, en esas experiencias que ha tenido a lo largo de todas las vidas y basado en la propia esencia de nuestro ego, depende cómo se haya desarrollado en la vida, a lo largo de las vidas, pues la conjunción de esas dos cosas crea alrededor el mundo de las ideas, que son normas que ese ego asume como verdades absolutas. Si somos buscadores de la verdad y lo que queremos es transformar primero ese mundo mental, podemos decir, que es nuestro mundo, donde vivimos. Hay un libro muy bonito, El mundo está en el alma, ¿no? Pero el alma es esa mente, en el sentido es todo ese mundo donde estamos. La mente engloba también el mundo energético que es el alma. Entonces el mundo está en eso, en cómo nosotros lo vivimos, en cómo nosotros lo comprendemos, lo experimentamos y cómo reaccionamos e interactuamos en él. Eso está todo en la mente. Pues bueno, si lo que de verdad queremos es ayudar a la transmutación de ese mundo mental, para nosotros experimentar lo que somos de verdad, esa capa de cebolla, el mundo de las ideas, es el verdadero
meollo de la cuestión, donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos. En esas verdades incuestionables que ese ego, ese superego han asumido, esas entidades, han asumido como verdades. Porque a partir de ahí es donde surgen todos los conflictos en el mundo nuestro y la repercusión en el mundo, en todo el mundo. Cuando nosotros nos convertimos en un problema para el mundo y empezamos a crear también esas guerras, ¿no? Esa capa de cebolla, el mundo de las ideas, de las verdades incuestionables que hemos asumido. Ese es el meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues bien, cuando nosotros interactuamos tenemos una experiencia. Una experiencia, alguna persona interactúa con nosotros y nos dice algo o nos hace algo, ¿no? Si esa acción que ha hecho esta persona choca o contradice alguna de esas ideas, de esas verdades de nuestro ego, se va a producir en el interior de la mente, que es como una máquina. La mente es como un ordenador, eso funciona. Está hecha de unos cables más sutiles, pero es un ordenador, es una máquina, funciona. Es como el cuerpo, sí, una máquina, entendámonos, no una máquina hecha de tornillos, es una máquina muy compleja, pero la mano es como una máquina, viviente, inteligente, conectada con todo, pero es una máquina, tiene su mecanismo. Si se me rompe el huesecito, nada, ahí está esa partecita que se ha dañado. Bueno, pues en esa máquina, en esa mente, en ese mundo, en esa capa de cebolla, después del ego y superego, si se produce un conflicto con alguna de esas ideas, de los mecanismos súper sutiles de esa máquina, se aparece inmediatamente una reacción energética. Es, por ejemplo, si cae una gota de agua en un lago, ¡plum!, se produce una onda alrededor que se va extendiendo. Pues es igual. Cuando se produce esa acción en el mundo con nosotros y choca con alguna de las ideas, verdades irrefutables de nuestra mente, de nuestro ego y superego, se produce una onda, una reacción energética. Esa reacción energética es la expansión de esa capa de cebolla. Es otra capa de cebolla. Es en la capa de cebolla energética, que va después del de las ideas. La capa de cebolla energética. Esa es una cosa viviente. Eso moviliza, eso es energía, eso moviliza todo. Podemos decir la capa de las ideas está ahí como latente y es como una estructura que está ahí muy bien creada, pero lo que verdaderamente moviliza luego todas las reacciones en nosotros y lo que ocurre después en nuestra vida y todo lo que hacemos y lo que hace el mundo, es esa capa de cebolla energética, que es la reacción, esa onda que se produce después de esa gotita que ha caído, ¿no? La gotita es el impacto en esa idea, con la reacción del mundo. Bueno, pues esa onda nada energética, lo primero que produce es que en nuestro organismo hay un montón de cositas que se empiezan a mover. Es decir, que como eso ha chocado con lo que nos construye ese mundo que creemos que somos. Eso nos construye, está formando parte de la estructura de nuestra máquina. Entonces, como ha habido un conflicto y eso ha chocado, esa onda nada produce una reacción que suele ser negativa, porque es un choque. Es una reacción que nos hace sentirnos tristes, deprimidos, enfadados, con miedo, insatisfacción, preocupación, un montón de cosas. Depende de la conexión de esa idea con las diferentes partes de nuestra alma. Si tienen que ver con el Navi, que es la sensación de paz, de bienestar, de plenitud, de satisfacción, con el corazón, que es esa seguridad interior, ese amor que fluye sin ningún temor, esa apertura total, o con cualquier otro chakra. Entonces, depende de donde sea, va a impactar en diferentes partes y esa onda, que es esa energía, va a producir una reacción negativa. Y siento una molestia en el Navi, una preocupación, o siento un miedo, o siento un enfado.
lo que sea. Esa energía empieza a actuar. Y a partir de ahí empieza otra capa. Y capas subsecuentes que ya son mucho más finas. Imaginaros en la cebolla en el centro tenemos una capa que es más gordita, que es el corazón de la cebolla, que es el ego y el superego. Luego otras capas más gorditas, alrededor también, en esa parte principal, que son ese mundo de las ideas, ese campo, esa capa energética que produce esa reacción y que se empieza a extender y que empieza a movilizar más cosas, y luego más capitas más finas que se van multiplicando muchas, porque ahí ya se entrelazan. La siguiente capa, que es que después del cambio energético, que ya nos produce malestar, ya nos sentimos mal, nosotros ya nos sentimos mal, porque son energías, el miedo ya nos hace sentirnos mal. Bueno, pues después de eso empieza una capa muy interesante, que es la capa del pensamiento. Hasta ese momento, aunque podría haber habido pensamientos, la verdadera capa del pensamiento empieza ahí. Pensamiento que se entrelaza uno con el otro, como un tren, van como una cadena. Y van cogiendo velocidad. Es decir, que cuando ya uno ha habido una reacción verdaderamente intensa que te ha movido mucho, pues eso empieza a coger velocidad. Empiezas un pensamiento y luego otro, porque esto, porque lo otro, y porque no hubiera dicho esto, y porque eso no está bien, y empiezan ya los pensamientos, empieza a coger velocidad. Entonces, en la capa del pensamiento, cuando ha surgido de esos conflictos, y la mayoría de las ocasiones estamos viviendo en los conflictos, la mayoría de las ocasiones, cosas que nos molestan, cosas que nos preocupan, cosas que nuestro ego desea y que no tiene, o miedo a si no tener lo que necesito. Bueno, siempre, la mayoría del tiempo, estamos viviendo en esa máquina, en una situación de conflicto. Qué pena, pero es así. Bueno, pues, cuando aparece la capa de cebolla del pensamiento, aparece el pensamiento, y uno detrás de otro. A partir de ahí, cada uno de los pensamientos produce nuevas capas energéticas. Por ejemplo, si a mí una persona me ha atacado, ¿no? Y entonces eso ya ha producido un choque con alguna de las cosas que yo siento. Esta persona no debería haberme ofendido. Fijaros que perdonad que volvamos un poquito atrás, esa capa de cebolla que es el verdadero meollo, que es el mundo de las ideas, de las verdades irrefutables, casi siempre va unida a un debería o no debería, porque son irrefutables. Entonces una persona me ha hecho algo y mi mente dice, esta persona no debería haberme ofendido, por ejemplo, ¿no? No debería haberme ofendido, es una verdad irrefutable. Entonces cuando aparece eso, aparece el choque energético, la chispa, la onda que empieza a extenderse. Pues con cada uno de los pensamientos que aparecen en las siguientes capas, después del cambio energético, aparecen nuevas chispas. Por ejemplo, esta persona no debería haberme, porque yo no le he hecho nada a ella, yo soy inocente. Como soy inocente, porque esta persona no debe. Y cada uno de los pensamientos, esa cadena, ese tren que hemos dicho que va cogiendo velocidad, los pensamientos, cada uno de esos produce nuevas energías. Depende del pensamiento. Por eso a veces en esa cadena, en ese tren de pensamientos, estabas, un poquito incómodo. Pero de repente te viene un pensamiento y ya te pone de los nervios. Y alguno sale y hace alguna barbaridad. O sea que cada uno de los pensamientos produce nuevas capas energéticas que producen nuevo malestar energético en ese mundo mental, en nuestro mundo, nuevos pensamientos, y es como una cadena que va repercutiendo, capas y capas y capas de cebolla. Y nosotros, normalmente, ¿dónde estamos? Nuestra conciencia, el darnos cuenta, porque todo esto que estamos aquí describiendo, la mayoría de las veces es una cosa que pasa sin que nos demos cuenta. Estamos ahí, nuestra conciencia está ahí, pero está siendo arrastrada, no tenemos control. Es una máquina completamente descontrolada.
en mano de dos ideas ilusorias, que son el ego y el superego. Madre mía, qué movida. Pues es así, que vamos a hacer un movidonazo de cuidado. Pero en la vida, ahí estamos. Es un juego, no pasa nada. La conciencia nunca va a cambiar. Ese mundo mental, por eso es tan complejo, porque es que estamos perdidos en él. Estamos completamente perdidos. Bueno, pues el verdadero meollo de la cuestión, como decíamos, era que nuestra conciencia, que hasta ese momento no se estaba dando cuenta, nos hagamos conscientes de que el meollo de la cuestión en nuestro mundo mental, que es nuestro mundo, el que vivimos, el que experimentamos, el que nos está arrastrando energéticamente, es en el mundo de las ideas. Ese es el verdadero meollo. ¿Y cuál es la solución? La solución es que todas esas ideas, por muy bonitas que sean, por muy bien que estén argumentadas, esto debería ser así o no debería ser así, se están convirtiendo en un obstáculo en el gozo que somos, que lo podamos gozar. Y nos arrastran de un lado para otro y se convierte en una máquina completamente descontrolada. Y todos los conflictos del mundo, todas las guerras, todas las luchas, toda la negatividad, hasta en el caso más extremo, podemos imaginaros un demonio. Bueno, pues toda la negatividad está creada a partir de ahí, en diferentes niveles de intensidad, de esas ondanadas energéticas y de esas ideas que sean más o menos asentadas, y ese ego se haya convertido en una entidad, ¡guau!, o ese superego, ¡guau!, fuerte, ¿no? Fijaros hasta en un demonio, que son las personas que lo que quieren es hacer daño. Eso es su conciencia, hasta donde llega, claro. Lo que quieren es hacer daño, porque ellos han vivido el dolor, han sido educados en el dolor, y por eso lo que quieren es que eso repercuta. Es casi natural también. Entonces, hasta esa persona, ¿qué es lo que siente? Pues lo que siente, finalmente, es que estas personas no valen para nada, hay que echarlos a todos para abajo, pero lo hacen ya a un nivel que está tan intenso, que eso se ha convertido casi consciente. Es decir, que toda su conciencia ha sido oscurecida por eso, completamente. Nosotros normalmente, la mayoría de los seres humanos, no somos demonios, somos seres humanos y estamos metidos en esa marabunta. Y dentro de esa marabunta pues cometemos un montón de errores, un montón de cosas. Pero hay una cosa más que dentro de esta maquinaria sentía hoy en la meditación el deseo de compartir. Y es que, además de ese mundo de las ideas, nosotros energéticamente, en esa otra capa de cebolla que es de la energía, esa onda que se produce y que repercute y que ya nos moviliza energéticamente, nos hace sentir a flor de piel. En esa capa de cebolla hay algo muy importante, y es que a lo largo de todo este proceso evolutivo, donde hemos estado lidiando con todo esto que hemos explicado, inconscientemente, se producen situaciones críticas de conflicto energético, grandes ondas. Es decir, imaginaros que en vez de caer una gotita de agua energética y que se produce ese movimiento, pues que cae un meteorito en el lago de tu mente. ¡Pah! Un meteorito, ¿no? Y choca frontalmente con un montón de ideas que nuestro ego las tiene ahí agarradas. Esto es así, debería ser así, y esto tiene que ser así, ¿no? Entonces, cuando cae un meteorito, produce un trauma en el alma, en el mecanismo, un trauma. Eso queda grabado profundamente, fundamentalmente en el subconsciente, es decir, en el superego. Pero también deja como se produce una onda tan fuerte, imaginaros que cae una onda y ¡guau!, un tsunami, ¿no? Eso arrastra todo. Bueno, pues cuando cae eso, ese trauma deja también residuos en diferentes partes de nuestro alma, de nuestros chakras. Entonces puede quedar un residuo en el corazón, puede quedar un residuo en el navi, puede quedar un residuo, depende de con qué esté conectado esa idea donde ha chocado. Y esos traumas están ahí guardados en nosotros. Y cada alma tiene un montón
de estas pequeñas heridas. Lo llamamos heridas del corazón, lo podemos llamar. Estas heridas, estos traumas del corazón están ahí. Son situaciones donde, pues, normalmente con una persona o con un grupo de personas o con una situación en el mundo, pues se ha producido ese choque tan fuerte. Y eso está ahí. Y lo que ocurre es que cuando tenemos esos traumas en nosotros y ocurre este movimiento natural de esta máquina que llamamos mente, que es el mundo nuestro, donde vivimos, el mundo mental, que es nuestro mundo. Pues cuando ocurre eso, esa reacción energética se estanca, se enquista, esos trenes se disparan, se convierte en una cosa completamente descontrolada. Completamente. Y arrastra un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es una herida. Cuando te tocan una herida, te duele. Tú imaginas, yo tengo aquí una heridita en la mano, ¿no? El otro día también hablamos de la mano. Entonces, si tengo la heridita ahí, entonces si está la heridita ahí, bueno, pues me duele. Sí, siempre está doliendo. Pero imagínate si voy y meto el dedo en la herida, ahí digo, uy, algo así, no me toques ahí. No me toques ahí que me duele. Claro, pues es así. Tenemos un montón de traumas. Y ahora, después de toda esta historia, que yo creo que este vídeo se va a hacer un poquito largo, pero que vamos a hacer, la vida es así porque el acnia y el mundo es muy grande, es la ilusión donde vivimos. Bueno, pues, después de todo esto, la solución, siempre la misma, el amor. El amor es la solución para los traumas. Primero, para los traumas energéticos, que tenemos guardados todos. No hay uno que tiene, otro no. Todos tenemos, unos más, otros menos, sí, pero todos. La persona cuya entidad superego se ha desarrollado más es más propicia a los traumas y a que se enquisten, y a que se guarden, y a que estén escondidos y que no aparezcan ahí, que uno no se dé cuenta. Sí. Pero todos, ego y superego, las dos entidades acumulan traumas. Todos los tenemos. El amor es focalizar la energía que somos de verdad y que es todo. Ese amor, como decíamos, es un amor total. No es un amor por una persona. No, el amor, comprendiendo que el amor es todo lo que hay en todas partes, en todas las cosas. Es una nube energética, un espacio energético y todo está dentro. Ese amor lo ocupa todo. Lo que ocupa lo llena de vida. Le da vida a este mecanismo, esta máquina mental, un ordenador asociado al cuerpo, pero lo que manda es la mente, claro, el cuerpo. El cuerpo sufre. Si hay un bloqueo en esa mente, en ese mundo energético que hemos describido, en esa cebolla, va a repercutir y va a tener una enfermedad del cuerpo, seguro, o un percance. Claro. Entonces, el amor, comprendiéndolo como una totalidad del cual somos parte, que es todo lo que hay, y ese amor indiscriminado se vuelca sobre el trauma conscientemente. Y es aquí me duele. Y pues ahí acaricio la mano. La amo y la amo. Y tranquila que va a ir todo bien, porque eres amor. Se cura con el amor. El mundo de las ideas, esa capa de cebolla que es el meollo de la cuestión de este mundo. Cuando sobre ese se volca, porque eso hay que fundirlo, todas esas ideas. Hay que fundirlas, por muy bonitas que sean. Cuando sobre esas ideas conscientemente nos damos cuenta, esta persona no debería ser así. Y la cuestionamos esa idea, decimos, pero vamos a ver, ¿hay una verdad del mundo que dice que esta persona no debería ser así? Una verdad que no se puede cuestionar, esto es irrefutable. ¿Es verdad? ¿Una ley divina que dice eso? Si nos hacemos esta pregunta, ese debería va a caer, porque no la hay esa ley, porque si la hubiese no hubiese pasado. Si la hay, no hubiese pasado eso. Ha pasado por razones que sí, no comprendemos. Y entonces cuando sobre esas ideas irrefutables proyectamos ese amor de saber que todo es uno, que ese amor es todo, hasta esa idea está formada dentro de esa idea también está el amor, está todo. Entonces, en esa idea de unidad, acariciándola, se derrite, aferrándose a la verdad, que somos el amor y no esa idea.
que esa idea está haciendo daño. Es la herida. Sí, es muy bonita, pero me está haciendo muchísimo daño. Esa idea de que esto no debería ser así, de que esta persona no debería haberme ofendido. Esta persona me ofendió, pero ahora yo me estoy machacando a mí mismo. Porque esto no debería... Me estoy machacando. El amor. Indiscriminado. Que todos somos uno. Que solo hay que amar. Que es muy fácil el crecimiento espiritual. Ama, ama y ama. Y cuando tu mente diga, no, ¿por qué este no debería ser así? Focaliza en el problema. Es la mente el problema. Porque la otra persona quizás ni la ves. Estás pensando en una persona que no la ves, que la has visto a lo largo de toda tu vida 10 horas. Has estado con ella. Quizás ni 1 hora has estado con ella. Y tu mente está enredada con esa persona que no ves. Si no compartes algo de esa persona, déjala. No tienes que seguir nada. Sigue tu corazón. Pero las luchas que surgen de ese mundo de las ideas solo van a aportar en nuestro mundo mucho conflicto. Y nos van a robar el gozo. Y el gozo solo puede venir del amor. Y es tan fácil. Solo amar. No luchemos más. Porque todo eso son los orígenes de todas las negatividades del mundo. Y están en todos. No quiere decirse, yo en mí mismo, pues también tengo que lidiar como todos los seres humanos, porque también aquí hay una máquina, igual que cada uno tenemos nuestra máquina ordenador, nuestro mundo mental. ¿Qué es nuestro mundo? Porque nosotros vivimos en el mundo mental, porque podemos estar en un sitio muy bonito, pero estamos en nuestra cabeza en otro sitio. Nunca estamos en el momento. O muy pocos tiempo. Bueno, pues parece que salió un poco largo, pero... Y bueno, aunque el vídeo ya es muy largo, pero no puedo dejar de mencionar 2 cosas súper importantes en el Agnya Chakra. La primera es que ese amor cuando se proyecta, cuando estamos proyectándolo dentro de nuestra alma, para sanarla, para iluminarla, desde nuestra conciencia, que nos estamos dando cuenta de eso, de lo que está pasando, del mundo de las ideas, de las reacciones energéticas, de los pensamientos, de todo. Y todo eso lo queremos purificar para que sea ese lago en paz, ese lago lleno de paz y de gozo, y que ese gozo repercuta en el mundo, se extienda. Bueno, pues para eso hay 2 cosas que es que no se pueden dejar en el tintero. Y la primera es que ese amor, en esencia, en el Agnya Chakra, se convierte en perdón. Perdón es, dentro de ese juego, cuando tenemos que jugar ese juego donde surge todo esto y la relación con personas, con cosas, con situaciones, el perdón verdadero es como podemos decir un arma, una herramienta dentro de ese mecanismo mental. Es maravilloso, es algo que nos permite que nada impacte para que no se produzcan esas reacciones, que no se produzcan esas reacciones energéticas negativas, que nada impacte, volvernos invulnerables, podemos decir, a todo eso. Esa es la herramienta, el arma tan maravillosa que tenemos en nuestro Agnya, representada por Jesús. Jesús está en nuestro Agnya. Nuestro Agnya está hecho de la energía de Jesús. Y él simbolizó eso, el ser capaz de perdonar incluso a aquellos que le estaban torturando y matando. Y eso él lo representó de un modo muy dramático y muy extremo para que nosotros nos demos cuenta de que podemos hacerlo, de que está en nosotros y que podemos perdonar. Y perdonar, el verdadero perdón, no es un perdón de decir, uy, este se ha equivocado, pobrecito, no sabe, como no sabe, pues ha cometido el error, pobrecito, que Dios le ampare. No es ese, no es ese. El verdadero perdón nace del amor indiscriminado, de saber que el otro no es otro, el otro es tu propio ser. El mismo amor que
es la vida en ti, es la vida en el otro. La misma conciencia que es lo que tú eres, tu existencia, es la misma en el otro. Entonces no hay dos. Y cuando no hay dos, ese perdón es espontáneo y natural. Y no solo podemos ser capaces de no reaccionar cuando nos atacan. No solo eso. Podemos estar enfrente de eso derramando un amor brutal sobre esa persona. ¿Significa que esa persona se va a dar cuenta y va a darse cuenta de que a lo mejor no eres tan malo como está diciendo? Y se va a abrir a tu amor. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero eso es lo único que podemos hacer. Es dar luz. Y la luz darla donde hay oscuridad. Donde recibimos eso y otras personas están sintiéndose mal y actuando mal. El perdón, nacido de la compasión pura, de que somos un solo amor. Ese es el verdadero amor. Y no de que este pobrecito. Y la segunda cosa es la introspección. Darse cuenta, empezar por el punto de partida. La solución a todos los conflictos está en mí. Está en mi interior. Esto lo han dicho todas las religiones, todos los santos, todos los buscadores de la verdad, todos los yogis, todos. Todos han dicho lo mismo. La solución, las respuestas están dentro. Buscar el mal dentro es donde tenemos que limpiarlo. En las ideas que producen mal, en la energía de mal que hace que nos sintamos mal y en todos los pensamientos que surgen en las nuevas energías, en las nuevas cosas. Todo el mal hay que buscarlo dentro. Introspección y no fuera. Porque es tan fácil culpar a los demás. Es tan fácil. Y ya cuando como eso se justifica muy bien porque el ego es muy inteligente y tiene muchos pensamientos, muchas ideas, es un entramado muy complejo. Esa máquina es muy complejo. Es capaz de justificar hasta que se hagan genocidios. Fijaros si es listo. Como Hitler, ¿no? Bueno, no quiero mencionar esa palabra, pero bueno, ya está. Es capaz de justificar cualquier barbaridad. Hay que buscar la solución a los problemas en nuestro interior. Hay que buscar el mal dentro y eliminarlo, rendirlo en el amor, en el perdón y en la compasión. Compasión por los demás, compasión por nuestro mecanismo, por nosotros mismos. Y no me quería dejar eso en el tintero, me parece tan importante.